es un día muy importante para nosotros, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un programa que se ha preparado para honra y gloria de nuestro Señor. Le reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor, Amén. como nuestro Salvador. Entonces, yo voy a decir, ha resucitado. Ustedes van a decir, verdaderamente ha resucitado. Ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Amén. Amén. Con esto, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, venimos delante de ti, Padre, para reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Gracias por esa salvación tan grande, por haberte fijado en nosotros, Señor, y haber puesto tu vida para redimirnos. Gracias, Señor, por tu vida. Gracias por los hermanos que nos hemos podido reunir, los que vienen aún en camino, y que aceptes este culto, estos cantos, esta palabra de esta mañana, para honra y gloria de tu vida. Recíbela, Señor, porque es de nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos entonces ahora a tener la presentación de los hermanos de la mandata. Amén. Estamos agradecidos con el Señor. Siempre es una bendición tenerle que dar loor al único Dios verdadero, aquel que se entregó por nosotros en la cruz. Y esto es precisamente lo que estamos queriendo compartir con todos y cada uno de ustedes, cada corazón.
Sí, Dios envió el Redentor al mundo, vino como un pequeño infante nacido en una aldea de Judea. Jesús vivió entre nosotros y fue creciendo, como dice la Biblia, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Su ministerio público duró apenas unos 3 años, pero esos 3 años Jesús hizo caminar a los cojos y dio vista a los ciegos. Su toque era suficiente para sanar a los enfermos. Y caminó sobre las aguas y calmó la tormenta en el mar. Dio de comer a multitudes hambrientas con unos pocos trozos de pan y pescado. Por todas partes donde iba se juntaba un gentío para escuchar a Jesús, y él les enseñaba acerca del amor de Dios. Aún así, no entendía que este obrador de milagros era el Redentor, el Mesías que tanto esperaban. Entonces hacía preguntas. Cuando Jesús enseñaba en la sinagoga, la gente preguntaba: ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Mateo 13:54. El joven rico quería saber: ¿Qué cosa buena es para tener la vida eterna? Mateo 19:17. Los principales sacerdotes y los ancianos desafiaban a Jesús preguntando: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Mateo 19:23. Y también estaba Nicodemo, un hombre fariseo gobernante de los judíos, que se acercó en la oscuridad de la noche con sus preguntas. Nicodemo sabía mucho, reconocía que Jesús debía ser un maestro enviado por Dios, pero aún así preguntó. ¿Cómo puede suceder esto? Juan 3:9. La respuesta fue muy sencilla, pero muy profunda. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. Dios al mundo amó.
Porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos pecaron. Todos. Eso significa que yo he pecado. Y yo también. También yo. Y yo. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La paga. El castigo. La penalidad segura por quebrantar la ley de Dios. Es la muerte. Pero desde el principio Dios tenía un plan. Envió un redentor que a plena conciencia sacrificaría su vida por nuestros pecados. Alguien me pagaría el precio. Sufriría el dolor. Tomaría mi lugar. Pero, ¿qué puedo hacer para merecer semejante favor? No hay nada que yo pueda hacer. Nada. El perdón de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Desde el principio mismo, Dios tenía un plan para redimir a la humanidad. El plan era Jesús. Pero las autoridades judías también tenían un plan. Querían silenciar a Jesús, sacárselo de encima para siempre. Prepararon a uno de los discípulos de Jesús para que lo traicionara. Y fue así que lo arrestaron en el jardín donde había estado orando. El sumo sacerdote le interrogó. El gobernador romano me interrogó. Pero no pudieron encontrarle ninguna falta. Porque realmente no había cometido ninguna falta. Aún así, había un precio que pagar. Un hombre inocente fue golpeado. Una corona de espinas fue puesta sobre su cabeza. Y una cruz romana fue escogida como instrumento para darle muerte. Jesús fue conocido en medio del gentío, que se burlaba de él cuando cargó con la pesada cruz camino al Calvario. Sus manos y sus pies fueron clavados atos con madera, y en él fue colgado para morir. Jesús pudo haberlo interrumpido todo en cualquier momento. Tenía todo, poder sobre el cielo y tierra, y aún así escogió sufrir y morir. Todo esto era parte del plan de Dios. El precio de nuestros pecados fue pagado de una vez por todas en la cruz. Pero esto no era el final. Cuando sus amigos bajaron de la cruz el cuerpo sin vida de Jesús y lo colocaron en una tumba apestada, eso no era el final. Hicieron rodar una enorme roca a la entrada de la tumba para sellarla, pero aún eso no era el final. Las autoridades judías creían que era el final. Estaban seguras de que Jesús no volvería a molestarlos. El gobierno romano creía que todo había terminado. ¿Y por qué no? Habían silenciado a más de uno colgándolo de una cruz. Aún sus mejores amigos se comportaban como si todo hubiera terminado. Pero no era así. Porque cuando las mujeres fueron a la tumba el domingo muy de mañana, encontraron que la enorme roca había sido quitada y la tumba estaba vacía. Jesús no se encontraba en él. Así que no era el final, era un nuevo comienzo. Jesús se había levantado de entre los muertos. Amén. La
viendo hoy la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿qué es lo que reconocemos nosotros respecto a estas cosas que Dios nos ha dejado aquí? Bueno, ahí en Mateo 22:31 dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Esto es lo que nosotros debemos de reconocer hoy, porque Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida está en su Hijo. Esta vida nosotros la tenemos desde el momento en que hemos creído en Él, desde el momento en que nosotros le recibimos en nuestro corazón. Somos hechos conforme a la imagen de nuestro Dios. Y hoy estamos celebrando que Dios está vivo, porque Él tuvo que morir, tuvo que tomar forma de siervo y morir por ti y por mí en aquella cruz, derramando hasta la última gota de sangre, donde le coronaron, sí, con una corona de espinas. Y qué triste, hermanos, porque día con día nosotros le estamos coronando con una corona de espinas al momento de que nosotros no le reconocemos a Él dentro de nuestros días. El apóstol Pablo mencionaba que cada día Él moría y tenía que hacer morir en Él lo terrenal, y esta era la recomendación a todos aquellos que habíamos creído. Y esto, hermanos, es de lo que necesitamos que el Señor obre en cada uno de nuestros corazones, y no porque Él no esté en ti, no, Él está en ti. Tú ya creíste en Él, tú ya eres salvo, tú ya eres hijo de Dios, pero hay que reconocer desde nuestro interior la vida en Cristo, la vida que Dios nos da, porque dice que tu vida y mi vida está escondida en Cristo. Vamos a orar, hermanos, para iniciar este tema esta mañana. Señor, gracias por este tiempo, gracias por cada uno de mis hermanos que depositaron en su corazón el alabarte, glorificarte, y de esta manera, Señor, pues darte a ti toda la honra y la gloria. Señor, te rogamos y suplicamos, Padre, para que nos des entendimiento en tu palabra. Abras, Señor, nuestro corazón, nuestra mente a tus escrituras. Gracias por este tiempo y gracias, Señor, porque estás en medio de nosotros, guardando cada corazón, para que en aquel día tú estarás guardando el depósito hasta llegar el momento, hasta recibir el Señor. Y te agradecemos por esta bondad, por Cristo Jesús. Amén. Fíjense, hermanos, dice ahí la palabra de nuestro Dios en Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahorita decíamos y mencionábamos, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y esto lo confirma porque Él tiene vida en sí mismo. Él mismo dijo: yo pongo mi vida, nadie me la quita. ¿Sí? Ellos matan y quieren matar al Hijo de Dios, lo crucifican y su cuerpo mortal es sepultado, sufrió. Pero, hermanos, dice la palabra de Dios, Él tuvo el poder, que es el poder de la resurrección, para poder tomar y depositar su vida y volverlo a tomar, para que nosotros, dice la palabra de nuestro Dios, pudiésemos obtener la eterna redención. Y gracias al Señor, ahorita esta es nuestra plena comunión y nos gozamos, nos deleitamos, porque sin esa crucifixión, usted y yo no tendríamos esperanza en el mundo. Sin esa crucifixión, sin este derramamiento de sangre, no fuésemos limpios de los pecados. Aún estaría el acta de los decretos escrita en contra de cada uno de nosotros. Y cada pecado está registrado y no podría ser anulada de ninguna manera, de ninguna forma. Pero con Cristo, todo esto fue posible. Quitarlo, quitar tu pecado, quitar el mío, pecados presentes, pasados y futuros, y limpiarnos de toda maldad. Él mismo dijo:
vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado. Qué importante, hermanos. Pero ahora tendríamos nosotros que entender este proceso de la resurrección. Y miren, dice ahí la palabra de nuestro Dios, ¿sí? En el versículo 27, también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estáis en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y vamos a ver un ejemplo ahí con Lázaro. Lázaro, hermanos, muere ahí en Juan capítulo 11, verso 25 en delante. Y el Señor le dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, note el versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice, no morirá eternamente. Y le pregunta a María: ¿crees esto? Porque su hermana estaba triste y le estaba diciendo: si hubieses estado aquí, pues él no hubiera muerto, él hubiera sanado de esa enfermedad. Pero el mismo Señor le dice: él está vivo. ¿Cómo? Bueno, en los textos anteriores vimos cómo le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, ¿sí? Entonces, él tenía toda la autoridad. ¿Para qué? Para hacer el juicio. Pero no lo hizo, sino que mejor se entregó para él mismo ser enjuiciado. Y aquí le dio el poder nuestro Dios Padre Celestial, porque era uno solo, y le dice la palabra de nuestro Dios que Él es la resurrección, Él es la vida, y nosotros hemos creído en Él. Y nosotros, hermanos, aunque estemos muertos físicamente, nuestro espíritu se va con el Señor, mientras que nuestro cuerpo va a esperar la resurrección de entre los muertos. Pero ya estamos vivos. Desde el momento en que hemos creído en Él, tenemos vida eterna. Dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo tiene la vida. Y nosotros hemos creído en el Hijo y tenemos la vida, un verbo presente. Y nosotros, gracias al Señor, hemos tenido esto. Ahora, qué importante es comprender lo que dice aquí. Versículo 27, la respuesta de María. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahora notan, por favor, dice, porque ya en el versículo 42, nos vamos a ir hasta el versículo 42, y nota las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando va a resucitar a Lázaro. Por eso estamos viendo este ejemplo de la resurrección. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Por qué hizo este milagro de la resurrección de Lázaro? Pues a él le dolía, era su amigo, lo quería en cuestión de su humanidad que el Señor Jesucristo como Hijo del Hombre tenía. Pero aún así murió y el Señor Jesucristo lo resucitó. Después de unos años vuelve a morir Lázaro. O está aquí entre nosotros todavía, ¿verdad que no? Físicamente él muere, duerme. Y que ya en la resurrección postrera, él resucitará entre los muertos, hablando de su cuerpo mortal, juntamente con su espíritu. Pero su espíritu ahora reposa en el Señor, ahora está con Cristo. Así como cada uno de nosotros, en nuestro espíritu, estamos en el Señor. Amén. Amén. Y esto es el poder de su resurrección. Porque una cosa es el espíritu y otra es tu cuerpo mortal. Y tu cuerpo y el mío, ¿sí?, podrán dormir y un día ser resucitados. Pero tu espíritu está guardado y depositado en el Señor. Vamos a seguir leyendo esto, hermanos.
Y dice ahí la palabra de Dios, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Estaba dentro de la tumba. ¿Sí? Removieron la puerta, la piedra, y ya hacía 4 días. Y hasta sus hermanas les decían: Señor, ya hiede, ya hace 4 días que está ahí. Muchos se burlaban, como hoy en día muchos se burlan y toman esta ocasión para, en lugar de llegar y hacer un arrepentimiento genuino, reconocer al Dios Todopoderoso, aquel que resucitó de entre los muertos, aquel que entregó su vida por ellos, mejor se mofan, mejor se van y se divierten en otro lugar. Y podemos decir: no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Mientras tú reconozcas que el Señor Jesucristo es tu Señor. Pero de otra manera, hermanos, nosotros, como ahorita decía en la introducción, venimos poniéndole la corona así más apretada con nuestras acciones, en lugar de reconocerlo. Le estamos coronando con esta corona de espinas. Y lo digo en el sentido figurado, porque nosotros, hermanos, entristecemos a Dios por medio del Espíritu. Cuando usted y yo no andamos dentro de la voluntad de Dios. Y hermanos, pues si Dios es un Dios de vivos, pues ¿qué andamos haciendo nosotros como muertos? Mejor andemos como vivos de entre los muertos. Y nota lo que dice ahí la palabra de nuestro Dios. Amén. Dice: y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Esta resurrección de Lázaro, Dios muestra lo que había de acontecer cuando Él resucitara. Era un ejemplo de su resurrección. Estaba la piedra, es removida, Él sale con el poder de Dios, porque le indica la voz de Dios que sale. En la resurrección de Cristo, ¿qué hizo el Señor? Se removió la puerta con el poder cuando Él resucita, después de 3 días, y muy de mañana van y visitan la tumba y ya no está. ¿Por qué buscáis aquí? ¿Cómo dice el texto? A ver, ayúdame. Entre los muertos hay que vivir. Así estamos nosotros. Muchas ocasiones, hermanos, ahorita mencionábamos, con ese punto de no hacer la voluntad de Dios, estamos nuevamente queriendo que el Señor muera por nosotros, que nuevamente nos perdone, que nuevamente sea crucificado. Ya no es posible. Él se crucificó una vez y para siempre. Tu salvación es una vez y para siempre. Él entró al lugar santo una vez y para siempre. Se rasgó el velo, arriba abajo, una vez y para siempre. Pero dice ahí la palabra de nuestro Dios en Hechos 2:29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Notemos, ahorita cuando iniciamos la lectura, decíamos de Jacob, decíamos de Abraham, decíamos del mismo patriarca David, y que decíamos que era un Dios de vivos. Como entonces aquí el sepulcro, dice aquí el apóstol Pedro, está aún entre nosotros. Porque él se refería ¿a qué? A su cuerpo físico. A su cuerpo físico. Sus huesos. A sus huesos. Porque él está vivo delante de Dios. Cuando dice la Escritura que llevó cautiva la cautividad, pues ahí se llevó a todos aquellos que habían creído en él ante la presencia de su Padre Celestial. Ahora, entendamos esto, hermanos. Si dice ahí la Escritura: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado
que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para sentarse en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto entre vosotros, que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La resurrección eterna de nuestro Señor. Es decir, que una vez y para siempre. No confundamos este eterno. Usted tiene vida eterna una vez y para siempre. Porque Dios es un Dios de vivos y es nuestro Dios. Es el que nos salvó, el que nos redimió, el que nos perdonó. Aquel Cristo que fue muerto, que por su llaga fuimos nosotros curados, que el castigo de nuestra paz fue sufrido. Hermanos, este Cristo nos habla ahí en el versículo 22 del capítulo 26, dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, hablando ahora del apóstol Pablo, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que en Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar al pueblo y a los gentiles. ¿Cómo ser el primero de la resurrección de los muertos? Donde Él resucita, ya no muere. A diferencia de Lázaro, a diferencia de muchos, cuando Él fue muerto, nuestro Señor Jesucristo, y salieron de los sepulcros, muchos resucitaron y fueron a sus gentes nuevamente. Porque el poder de la salvación de Dios era tan grande que tenía el poder suficiente para que esos cuerpos tomaran vida nuevamente. Pero Él fue el primero entre la resurrección de los muertos. Significa una redención eterna, hecha una vez y para siempre. Él puso su vida y tomó su vida nuevamente. Esto hizo el Señor en su resurrección, en su muerte, para que usted tuviese esta vida en Cristo Jesús. Tuviésemos y fuésemos parte hoy de su carne y de sus huesos a través de esta salvación tan grande. Note lo que dice ahí la palabra de Dios, que en Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Ya no como resucitó Lázaro, ya no como resucitó en el Antiguo Testamento, un profeta se puso sobre el cuerpo de una persona y resucitó. Ya no así, sino una resurrección completa, total y absoluta, donde su cuerpo fue glorificado. Cuando Él sale de la tumba y encuentra a las mujeres lo quieren abrazar, quieren estar con Él, y dice: no, Señor, pero no, todavía no, porque todavía no subo a mi Padre y a vuestro Padre. Sorprendente, en ese momento Él sube, se presenta delante del Señor, y en un abrir y cerrar de ojos Él ya. Las mujeres no entendieron eso y lo abrazaron. Y ahora sí ya pueden abrazar. ¿Cómo? ¿Tan rápido? Para el Señor, que es dueño del tiempo, dueño de la vida, dueño y tener el poderío absoluto, tomó la ocasión necesaria. ¿Qué significa? El tiempo considerable
para llegar y presentarse al Padre con toda tranquilidad, entregar las almas, ser glorificado y regresar en un abrir y cerrar de ojos. Cosa tremenda. En la resurrección. Y ahora sí, ya me pueden abrazar, ya me pueden tocar, porque ya me presenté delante del Padre. ¿Se imaginan el poder de la resurrección del Señor? ¿Podrá el Señor restaurar tu vida? ¿Podrá el Señor restaurar la mía y sacarla de entre las ruinas? Y cada día, hermanos, es necesario que reconozcamos en nosotros ese poder absoluto que Dios nos dio. Ese poder que es para salvación y vida eterna. Por algo te dejó ese poder en ti, para que puedas llegar a producir fruto de labios que confiesen que Jesús resucitó, que Jesús está vivo, que Cristo fue el que fue inmolado por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dios tiene ese poder suficiente, hermanos, y que en nosotros depende que lo tomemos, lo hagamos nuestro y podamos andar y vivir en él. Ahora nota lo que dice ahí la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Romanos capítulo 1. Vamos a ir hasta Romanos capítulo 1. Dice ahí la palabra de Dios acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Por eso, cuando leímos ahorita, dijo el Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el lado de tus pies. Este es el Señor Jesucristo, que proviene del linaje de David, y que dice ahí la Escritura que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Y note, por favor, léalo conmigo: por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Hay un propósito por el cual nosotros, este poder de Dios, que dice ahí por la resurrección de entre los muertos, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, y luego según el Espíritu de Santidad, y por la resurrección de entre los muertos. ¿Quién más resucitó y sigue vivo hasta el día de hoy? Solamente el Señor. Porque aquellos que resucitaron en el Antiguo Testamento perecieron. ¿Sí o no? Sí. Amén. Lázaro fue resucitado y como quiera murió. Los otros que salieron entre las tumbas llegaron a sus familias, vivieron un tiempo más y como quiera murieron. Y el único que ha quedado de entre los muertos con vida es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y así todos aquellos en Cristo que hemos atendido a la voz de Él, hemos sido resucitados espiritualmente, y ahora juntamente con Él estamos a la diestra del Padre en el trono de gloria, pero al mismo tiempo estamos aquí en el Espíritu, porque aún tenemos carne. Y todo esto, todo este peso de gloria, hermanos, es lo mismo que tener a Cristo en nuestro corazón, pero Él mismo estando en todas partes, y Él mismo, Espíritu Santo, estando dentro de nosotros, y el mismo Espíritu Santo estando en todas partes, y el mismo Padre Celestial, el Padre de las luces, está en nosotros por medio de aquella salvación que es en Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo, y Él mismo está en todas partes. Ese es el poder de Dios. Esa es la maravillosa gloria de Dios en nosotros.
porque hemos sido hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora nota lo que dice ahí la palabra de nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? La victoria en Cristo Jesús. Ahí en 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Gracias a Dios, todos aquellos que durmieron, ahora en Cristo son vivificados. Nota lo que dice el versículo 21: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, ¿qué dice? La resurrección de los muertos. De modo que si alguno está en Cristo, ha resucitado. Que si alguno está en Cristo, su vida está en Cristo. Una vida eterna, absoluta. Y luego nota lo que dice ahí la palabra de nuestro Dios: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Ahora nota: cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Si el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Por eso es un Dios vivo, pero un Dios de vivos también. Y por eso la muerte tiene que ser destruida, vencida. Y esto, hermanos, cuando todos pensaban que ahí en la cruz ya se había acabado todo, ya lo matamos, ya se acabó. Pues no, era el comienzo, era el inicio, porque gracias a esa muerte que le pudieron ofrecer los hombres a su cuerpo mortal, y donde Él puso su vida y la volvió a tomar, resucitando de entre los muertos, vence a la muerte, vence al pecado, vence al mismo Satanás. Por eso dice la palabra del Señor: coronado en justicia. Ahora, nota lo que dice aquí: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego, que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El Señor Jesucristo vino, como lo menciona Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Él dio a su Hijo. Él vino y cumplió lo que el Padre le había ordenado, y lo hizo con todo el corazón, porque Él dice: el hacer tu voluntad me ha agradado. Y por esto mismo, Él viene y toma forma de siervo, habiendo sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto, hermanos, dice ahí la palabra de nuestro Dios, con el propósito de que Dios sea todo en todos, para que Dios sea la prioridad. ¿Por qué creen que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza? ¿No tenía suficientes ángeles que le alabaran, que le glorificaran? Sí, pero lo hizo un poco menor a los ángeles, dándole el libre albedrío para que el hombre tomara la decisión correcta de alabar y glorificar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Y su propósito no se ha desvirtuado desde el inicio. Hasta el día de hoy sigue siendo el mismo
propósito, pero tuvo que tomar lo que el hombre tomó, gustar de lo que el hombre gustó, carne y sangre. Y por esto fue introducido en el vientre de una mujer a través del Espíritu Santo. Y tuvo que crecer como tú y yo. Tuvo que tener carencias. Y tuvo que pasar hambres, desvelos, enfermedades, porque fue un ser humano. Tanto dice la palabra de Dios que tenemos tal sumo sacerdote, hablando de Cristo, que se puede compadecer de nosotros porque Él sufrió todo lo que tú y yo podemos llegar a sufrir durante toda nuestra vida. Y Él se compadeció. Por esto vino y murió en la cruz. Por eso vino y tomó tu lugar y el mío, por amor a ti y amor a mí. Este es el Dios vivo, el Dios de vida y el Dios de vivos. Este es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice ahí la palabra de nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? El 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La resurrección de entre los muertos, física, y la resurrección espiritual que ya tenemos. Las dos están aquí. Y aquí están. El todo del creyente. Espíritu, alma y cuerpo ya redimidos. En un momento, en un abrir y cerrar. Dice ahí la palabra de nuestro Dios. A muchos se les están cerrando los ojos. Muy bien, ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Note, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, lo que habíamos mencionado ahorita: sordida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nota, ya para terminar, vamos a leer este texto juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos que estar creciendo. No podemos quedarnos enanitos. Ya estoy salvo y hasta ahí ya me quedé. No. Tenemos un Dios vivo, que es un Dios de vivos. Y esto, hermano, es para que tú y yo estemos, dice ahí, creciendo en la obra del Señor. Trabajando, dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada momento que tú le dedicas al Señor, cual sea, no es en vano. Hermano, voy a limpiar. Hermano, voy a hacer esto. Hermano, voy a hacer aquello. Dale para adelante. Yo no te voy a impedir que trabajes para hacer. Oye, le hablé a mis parientes de Cristo. Oye, ¿por qué? Porque es necesario que tú y yo crezcamos en la obra de este Dios, que es el Dios verdadero, el Dios vivo, y que demostremos que estamos vivos entre los muertos. Este es el que resucitó. Este es
al que nosotros debemos la honra y la gloria. ¿Cómo? Con nuestra vida, entregándonos a Él por completo, sin limitaciones. Voy a invitar a ponerse de pie para orar, hermanos. Señor, gracias, porque hemos comprendido que tú moriste en esta cruz, que fue vertida tu sangre, pero tu vida no se quedó en ese sepulcro, sino que la volviste a tomar. Y ese poder de la resurrección es la que nos has dado hasta el día de hoy. Porque de esta forma podemos anunciar tu evangelio. Podemos anunciar que tú vienes pronto y podemos atender a tu voz día con día para llevar a cabo tu obra que has dejado que nosotros andemos en él. Gracias, porque aún no merecíamos nada, tú mandaste a tu Hijo. Tú le pediste que viniera a morir por todo el mundo y Él gozoso vino, queriendo hacer tu voluntad, cumpliéndola con todo el corazón, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa corona de espinas que fue puesta sobre Él, esta llave que fue puesta por nuestros pecados, como Él fue molido por nosotros, nos demuestra su gran amor con que nos amó, porque Él nos amó primero. Y hoy estamos bajo tu presencia, pidiéndote perdón, que no hemos sabido conducirnos delante de ti, no hemos sabido agradarte por completo, no hemos sabido entregarnos de una manera total y sin limitaciones. Señor, ayúdanos para crecer en tu obra, para estar trabajando en ti, sabiendo que todo esto es para tu honra, para tu gloria, pero también, Señor, que tú te agradarás de cada corazón que está dispuesto, y aún así nos premiarás, sabiendo que somos siervos inútiles, de cual forma no hemos hecho más que tu voluntad. Gracias, Padre. Gracias porque nuestro Señor venció a la muerte. Y hoy, gracias a Él y por haber creído en Él, tenemos vida eterna. Así como estamos, no abra sus ojos. Tal vez usted ya entendió y comprendió que el Señor Jesucristo vino a morir por usted en la cruz, para quitar todos sus pecados, para limpiarlo de toda maldad, así como nosotros lo hemos entendido. Pero si tú en esta mañana dices, Señor, yo quiero que entres en mi corazón, quiero que entres en mi vida, que me salves, quiero reconocerte como el Hijo de Dios que ha resucitado, este Dios de vivos, porque yo quiero ser un vivo entre los muertos. Si tú has hecho esta decisión, levanta tu mano para estar orando por ti. Si tú tomaste esta decisión de haber creído en Cristo el día de hoy, que le has pedido a Dios en tu corazón, levanta tu mano. Vamos a estar orando por ti. Amén. Vamos a terminar la oración. Gracias por cada corazón que levantó su mano. Tú los conoces, sabes de su vida. Protege, Señor, restaura cada vida, Señor. Aún a este tu siervo te pedimos y suplicamos que nos guardes de todo maldad. Gracias por esta vida eterna en Cristo Jesús, que estamos disfrutando desde el día de hoy. Gracias, Señor, también por los alimentos que serán compartidos. En este momento te agradecemos por todo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, Dios los bendiga. Pues vamos a las instrucciones, paz. No, nomás quería saber, ¿vamos a estar aquí abajo o arriba? No se organizó. Rápidamente, porque si somos bastantitos, no está tan exquisito.